Buenas tardes, República Dominicana. Buen provecho. Generación siglo XXI. Hay un fenómeno social, no de la naturaleza. En esta primera etapa vamos a hablar del fenómeno social y después vamos a hablar de los fenómenos de la naturaleza, porque los segundos tienen que ver con las enfermedades que hoy están azotando al planeta y con mucha razón el Club de Leones de la República Dominicana tiene y está enfocando esos 5 pilares fundamentales para contrarrestar esas grandes enfermedades como consecuencia del calentamiento global. Ellas son el virus que hoy afecta a la ceguera de los niños, el cáncer de los niños, el tema de la diabetes en la República Dominicana y otras enfermedades más. Pero en esta etapa vamos a hablar del fenómeno político en la República Dominicana. Cuando iniciamos un proceso electoral, lo más adecuado es que las fuerzas, cada una de ellas, tenga una visión clara sobre la sociedad dominicana y que su mensaje va dirigido a la sociedad dominicana. Me he dado a entender. Yo recuerdo que en el año 1962, a propósito del discurso electoral, el profesor Juan Bosch, que vino del exterior al país, recorrió todo el país y visitó a todos los dominicanos, el 90% de todos los dominicanos. Hizo un recorrido sobre la República Dominicana. Y con un lenguaje sencillo y llano, o llamado el lenguaje coloquial, el profesor Juan Bosch visitó familias y en muchas de esas familias posaba y pedía una taza de café. Se tomaba una taza de café y le llevaba el mensaje a todo y cada uno de los ciudadanos y de manera particular a los hombres y mujeres de las zonas rurales del país. Ese acontecimiento le dio el triunfo a don Juan en la elección en 1962, que tomó posesión en 1963 y fue derribado 7 meses después como consecuencia de una sonada militar al primer gobierno constitucional de la República Dominicana después de la dictadura, de la desaparición física de la dictadura de Trujillo. Don Juan fue al exilio y precisamente hubo un movimiento a nivel interno en la República Dominicana que logró que don Juan volviera, logrando que don Juan retornara al poder, el retorno a la constitucionalidad. No se pudo lograr que volviera, que retomara el poder nuevamente, pero después de la Revolución del 65, el profesor Juan Bosch llegó al país, retornó al país. En su discurso por Tribuna Democrática, el maestro promovía las debilidades del Estado dominicano y hablando de las debilidades del Estado de la República Dominicana, don Juan decía que nosotros no íbamos a quedar a oscuras como consecuencia de que la energía eléctrica, la planta que teníamos, no garantizaban abastecer al pueblo dominicano de energía, lo que provocaba un apagón permanente en todo el territorio dominicano. En ese entonces decía que varias compañías internacionales podían dedicarse a la elaboración de esa planta y la elaboraban en función de la capacidad que el país requería. Y había un plan a largo plazo para que esa planta pudieran pagarse y la República podía obtener sustanciar ganancias. Durante los años del doctor Balaguer, por Tribuna Democrática en 1973, don Juan seguía hablando sobre la necesidad de que el país se podía quedar a oscura como consecuencia de la deficiencia que nosotros teníamos en ese momento en lo que es el sistema energético de la República Dominicana. Ahora, hago esa pequeña reseña para que los políticos nuestros
los políticos del patio, como dicen, de la República Dominicana, comprendan que, entre otras cosas, también se decía, don Juan decía, en términos cuando convocaban las conferencias antes del proceso electoral, decía que la gente gira alrededor de sus condiciones materiales y que los eslogans de campaña había que diseñarlo en función de lo que eran las necesidades de cada pueblo. Hago este señalamiento porque he visto unas cuantas entrevistas de seguidores de candidatos que tercian en el proceso electoral. Por ejemplo, tengan presente que a veces minimizar un candidato y tratar de colocar un candidato por encima de él en función de su intelectualidad y su discurso, a veces eso se revierte en contra. No voy a entrar en detalle para que no vean como que es una acción parcializada. No, es una realidad. Recientemente el Partido de la Liberación Dominicana, la tendencia del presidente Danilo Medina, acaba de escoger un candidato como precandidato para que se tercie y debata con Leonel Fernández cuál va a ser el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Ese candidato que el PLD acaba de escoger se llama Gonzalo Castillo. Si verificamos el discurso del candidato Gonzalo Castillo y si verificamos el discurso del presidente Fernández, hay una diferencia muy profunda en los dos discursos. Y no voy a hablar de intelectualidad, porque los países se gobiernan no con intelectualidad. Los países se gobiernan con acciones concretas en el seno de la población. Lo que quiero decir que el discurso florescente, donde se destaca la figura de Maquiavelo, Montesquieu, el espíritu de la ley, Juan Locke, Adam Smith, David Ricardo, es un discurso que ya en esta época hay que revisar. El discurso que actualmente está utilizando el precandidato Gonzalo Castillo, es un discurso que no puede compararse con el discurso de Leonel Fernández frente a uno de los señalamientos que hizo uno de los seguidores de Leonel Fernández, particularmente el doctor Rosario, que fue presidente de la Junta Central Electoral. Quiero decir que el enfoque del discurso de Leonel que él hace para compararlo con el discurso de Castillo puede generar esa connotación negativa que da él sobre la diferencia de los dos, puede revertirse en su contra si no lo enfoca con mucha inteligencia y mucha claridad. Leonel Fernández, un intelectual, connotado intelectual de la República Dominicana, dirigió la República, dirigió el país durante 3 periodos. Es una figura que pasa a la historia como uno de los presidentes que inició en la República Dominicana la modernización, los procesos de modernización, porque introdujo la computadora y el sistema de administración pública fue sometido a un proceso de modernización con un sistema automatizado y computarizado. Fueron 3 periodos grandiosos en los que hay que alabar, hay que aplaudir las 3 gestiones del gobierno del presidente Fernández, que han sido las 3 gestiones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Fernández. Ahora, 3 periodos después, y frente a una cantera de presidenciable, tal y como lo expresó Leonel Fernández, está como precandidato a la presidencia de la República el ministro de Obra Pública, Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que pasa con Gonzalo Castillo?
que la República Dominicana, y de manera particular, hay una clase social rancia, digo que una clase social rancia, que cree que el discurso de barricada, el discurso pormenorizado, describiendo hechos históricos, son los que dan el poder, ya está fuera de moda. El discurso actual, el discurso que vende, es el discurso donde el candidato haga propuestas concretas a favor de las grandes masas, de las grandes mayorías. Un discurso dirigido a resolver los grandes problemas de la mayoría. Son las condiciones materiales las que hacen que la población se decline hacia un candidato. Entonces, es el discurso coloquial el que garantiza en la República Dominicana que un candidato puede llegar a la presidencia. El discurso coloquial, el discurso que llegue. Parecido al discurso que expliqué anteriormente, que en el año 1962 don Juan aplicó en la República Dominicana a través del encuentro directamente con la población. Ya el discurso de la década del 60 y la década del 70, delante de un podio, con miles y miles de personas aplaudiendo, ya es un discurso que no vende. El discurso que vende es el discurso que se está implementando directamente en el seno de la población. Por ejemplo, aquí se criticó la visita sorpresa, pero la visita sorpresa es una acción novedosa que iba directamente o que va directamente a los sectores que nunca habían visto al presidente. Entonces eso es novedoso, eso prende y eso vende, porque es un nuevo paradigma. El discurso del señor Gonzalo Castillo es un discurso coloquial, es un discurso donde él plantea acciones concretas a soluciones concretas a los problemas de la población. Hay que tener mucho cuidado con el discurso, con el cuestionamiento de los discursos, porque en la década del 60 el discurso florido, señalando a las grandes hazañas de la historia y señalando a los grandes enciclopedistas, era un discurso que vendía. Para esa gran mayoría ya en este momento histórico, el discurso que vende es el discurso de realizaciones, es el discurso de acciones concretas hacia la población. Es lo que yo quiero decir, porque el tratar de denotar el discurso del señor Gonzalo Castillo, de que una persona que no ha leído tantos libros, etcétera, etcétera, es un discurso, es una crítica que se puede revertir en contra de, porque el discurso actual es el discurso de la venta directa sobre propuesta concreta a los segmentos de la población. Es lo que yo quiero decir. Hablando de discurso y hablando de política, ahí tenemos una entrevista que le hiciéramos al licenciado Arismendi Bautista, precandidato, preaspirante a la candidatura a la alcaldía por el municipio Santo Domingo Este. Esa actividad fue realizada el domingo, fue celebrada el domingo, y nosotros tenemos ese corto que queremos pasarlo para la teleaudiencia, por favor. Arismendi avanza, que tú eres la esperanza. Arismendi avanza, que tú eres la esperanza. Arismendi avanza, que tú eres la esperanza. Ahí lo vemos, el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Este. Su pueblo los recibe con agrado. Senador, este Arismendi Bautista ha escrito las dos. Arismendi, buenas noches. Sí. Gracias, Luis. Esto fue apenas 1% de los más de 2.000 coordinadores que tenemos en todo el municipio. Nosotros ya hemos conformado de 10 coordinadores por cada una de las mesas, en la cual se van a sufragar los votos a partir del 6 de octubre y estamos convencidos que vamos a salir victoriosos para que este pueblo salga del letargo que tiene, salga de la situación de calamidad, porque entendemos que el pueblo merece otra mejor suerte. Sin lugar a dudas, nosotros conformamos más de 360 organizaciones populares, entre ellos 67 clubes, pero además construimos el partido en las matas de Farfán, Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, Hondo Valle, El Cercado. Pero aquí, cuando llegamos a la capital dominicana, fuimos el primero en juramentar en toda la República Dominicana más de 175 comités de base, pero conformamos más de 45 comités intermedios, con más de 80.000 dirigentes. No cabe duda, por eso yo digo, y me
Fue muy lastimoso hoy el retiro de Reinaldo, un hombre íntegro, acabado, que ha dado el todo por este partido, y tuvo que retirarse por el mal uso de algunos precandidatos de los recursos del Estado. Yo creo que la Junta Central Electoral debe tomar carta porque debe ser más responsable para que mañana no vengan las quejas. Debemos hacer un certamen limpio, transparente y que realmente traiga la verdad al pueblo, que el pueblo esté conforme porque tiene una junta decente, una junta que responde a los más sanos intereses de la República Dominicana. Por ello yo creo que debemos unificarnos, como ya le decía, que hay una representación de una parte de los coordinadores y vamos a vencer porque los que están aspirando, el alcalde que está no tiene ni siquiera un 15% de ejecutoria y los que han llegado han ido al Congreso a vegetar porque no han sometido ni siquiera una resolución en apoyo a su municipio. Es una lástima, yo creo que deben retirarse porque usted tiene que tener un nombre, pero yo le exhorto que si alguien averigua mi vida de maestro, que tuve 20 años y cometí una sola falta, que no voten por mí, que averigüen también cuando fui diputado al Congreso Nacional, si fallé un día o llegué tarde y no fui el legislador que más declaraciones públicas dio, que no voten por mí, si cuando fui viceministro de Interior y Policía, que fuimos presidente de la Liga Municipal Dominicana, que fuimos presidente del Consejo de Migración, que fuimos presidente del Consejo de la Policía, si falté un día o llegué tarde, no voten por mí, por delincuente no se vota, pero que investiguen también qué hizo Arimendi, qué he hecho yo cuando soy viceministro de Trabajo hoy, y 7 años presidiendo la Junta Directora del Infoté, si un día he llegado tarde, he faltado mi compromiso, no voten por mí, por delincuente no se vota. Vamos a vernos en el espejo de Venezuela y de Haití, en lo que está sucediendo en todos los países del ruedo, vamos a sanear, vamos a devolverle a nuestro pueblo la dignidad, vamos a gobernar con un poco de mística, de honradez, como exigía la embajadora americana, que le decía a la senadora en una visita que le hizo, queremos un gobierno ético, un gobierno municipal ético, una gestión noble de principio, que muchos no pueden representarla porque no resisten 5 minutos de investigación, porque van a tener que ir a la cárcel para limpiar los éticos de los minas, porque no reúnen otras condiciones que no sea esa. Yo le invito a que realmente hagan su rol, porque este pueblo necesita otra suerte, y por eso nosotros estamos aspirando e hicimos levantamiento para que el pueblo se beneficie. El licenciado Bautista, usted es un hombre ético y moral, pero aparte de ser un hombre ético y moral, usted es un gerente, porque usted ha participado en más de 5 o 6 concesiones. Yo decía que vamos a formar las cooperativas y que vamos a hacer uso de todas las instituciones que funcionan en los barrios. No solamente vamos a ordenar el territorio, sino que el que se mude a un barrio va a tener que rendir cuenta por qué usted viene aquí, de dónde viene, quién es, e investigarlo, a ver si era un delincuente o no. Aquí se van a establecer los espacios públicos. Aquí habrá un orden, caiga quien caiga. Yo no vengo a negociar. Yo vengo a transformar a Santo Domingo Este en la ciudad más importante de toda la República Dominicana y el Caribe. Vamos a convertir sin lugar a dudas a Santo Domingo Este en la capital política de la República Dominicana. Para ello necesitamos de hombres como usted, de hombres sensatos, de hombres profesionales, pero que estén adornados de principios intachables, morales, de una ética indiscutible. Entonces vamos, el último centavo que se usa en Santo Domingo Este va a ser usado en sus habitantes. No habrá un solo envejeciente que no tenga una pensión. No habrá un solo joven que vaya a desertar de las escuelas. Vamos a establecer normas. Vamos a enseñar a la gente en gastronomía para que sean ellos que sirvan el desayuno escolar en los diferentes centros escolares, para que no venga una empresa de lejos a hacer lo que lo hagan ellos, los dueños de los barrios, los padres de sus hijos. Queremos empoderar los sectores y convertirlo en mediana y pequeña empresa. Esa es la intención y sabemos qué hacer, porque hemos sido un dirigente indiscutible, como usted decía. Juan Bosch me dio 3 reconocimientos como dirigente de masa, como el mejor dirigente de masa de la República Dominicana. Pero hemos sido nosotros que más estructura nuestro equipo, que más estructura formado en todo el partido y de todos los dirigentes de este país. Y si alguien tiene calidad para decir lo que lo desmienta, no me importa que sea del CP o del Comité Central, que se atreva uno a desmentirlo. Entonces por eso yo tengo el arrojo, la moral, la disposición de que transformemos indiscutiblemente este municipio, lo convirtamos en capital política de la República Dominicana. Para el ordenamiento municipal, Arimendi Bautista es lo ideal. ¿Saben por qué?
porque es uno de los grandes organizadores que tiene el partido. Y porque fue un alumno aventajado en las mates Farfán, cuando al movimiento campesino independiente pasó a la dirección del Partido de Liberación Dominicana, y cuando la central de trabajadores que dirigía Nelson Marmolejo formó la cantidad de sindicatos en la mate Farfán que garantizaron que esa central se convirtiera en una central. Arismendi Bautista es un gran organizador, y en esta etapa histórica que necesitamos el ordenamiento municipal, necesitamos un hombre que sea organizador. Yo estoy con Arismendi. Vamos a una pausa, por favor. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Señores, hay un virus que en esta coyuntura está afectando a la comunidad latinoamericana y a la República Dominicana. Hemos recibido los efectos de ese virus, sin embargo estamos haciendo el programa. Y quiero decir lo siguiente. La reunión del Consejo Permanente para debatir y discutir los temas sobre el calentamiento global debe ser uno de los temas de la agenda del gobierno de la República Dominicana. Pero también debe ser uno de las necesidades de la República Dominicana y que deben causar el gobierno. Entre otras actividades que hay que realizar, que el Consejo de Intran, que se llama CODINTRAN, incluya a un miembro de medio ambiente para cuando se reúne el Consejo, Medio Ambiente tenga la palabra en lo que concierne a los temas del monóxido de carbono que desprenden los vehículos, que pasan por un área de los ayuntamientos y que los ayuntamientos tienen departamentos sobre temáticas ambientales y que requerimos que dentro del ordenamiento municipal se tomen esos elementos en cuenta. Porque este virus que está afectando hoy a la sociedad dominicana tiene una explicación. Y a propósito de la explicación de ese virus que está afectando a la sociedad dominicana, yo quiero que ustedes pongan mucha atención y de manera particular los hombres y mujeres creyentes, escuchen pongan mucha atención a este video. Impacto de asteroide inminente. Profecía del Señor.
Los gobiernos y las instituciones de esta tierra le dirán que esta información es falsa, pero la convicción que usted siente ahora en su corazón le está diciendo que esta advertencia proviene del Dios vivo. Pídale confirmación al Espíritu Santo, aunque usted no le sirva al Señor Jesucristo, y sin importar su religión o lugar de culto. Esta es una llamada para todos, para que se preparen con Jesucristo. Es su único refugio para salvación y protección en su vida, y durante este evento cataclísmico inminente. No debe haber miedo en quien está atado al Señor Jesucristo. Sean prudentes y presten atención a sus advertencias. Todos los países se verán afectados por este evento cercano, especialmente si son parte del Caribe, América Latina, Canadá y Estados Unidos. Los países europeos recibirán también el efecto de la onda expansiva de choque, del tsunami y de los efectos posteriores. Este evento no es el fin del mundo, y no es parte de los eventos de juicio descritos en el libro de Apocalipsis. No estamos en la gran tribulación todavía. Este asteroide no es Ajenjo. Este evento ocurrirá antes del rapto de la iglesia. Es un quebranto y limpieza para la iglesia apóstata que vive en el mundo entero. Un quebranto para preparar al remanente fiel que partirá en el arrebatamiento de la iglesia verdadera. La iglesia actual no está preparada para irse en el arrebatamiento. Queda poco tiempo. El mensaje es el mismo para todos. Preparen sus almas con el Señor Jesucristo como arca de salvación y almacenen agua, medicinas y alimentos en la medida que puedan. Las autoridades se preparan para al menos 15 meses de escasez. Si usted se entrega y confía en Jesucristo, Él le proporcionará lo que usted necesite. El impacto del asteroide ocurrirá a las 2 de la madrugada en el mar, en el área oeste de Puerto Rico. Haga el cálculo de la hora equivalente en su país. El impacto detendrá la rotación de la Tierra por 3 días. La hora que sea en su país en el momento del impacto será la hora en la que su país permanecerá durante esos 3 días, sea noche o día. El orden de los acontecimientos será: número 1, la caída del asteroide. Número 2, la rotación de la Tierra se detendrá debido al impacto. Producirá 3 días de oscuridad en lugares que no estén bajo la luz del sol a esa hora. Número 3, terremoto de tierra de 12 puntos casi simultáneo. Es la presencia del Señor en la tierra. Se sentirá alrededor del mundo entero. Número 4, la onda expansiva de choque. Llegará rápidamente porque se mueve a una velocidad increíble. Traerá vientos de 300 millas por hora. Número 5, tsunami o maremoto. Puede tomar desde segundos a horas en llegar a su país, dependiendo de la distancia a la que su país se encuentre del lugar de impacto. Todos los ríos y represas se desbordarán. Número 6, plaga o pestilencia. Resultado de los cuerpos descompuestos en las aguas y tierra, no enterrados debido a los 3 días de oscuridad y debido a las inundaciones de los ríos y mares. Será muy difícil deshacerse de los cadáveres. Número 7. Escasez de agua, alimentos y recursos. Se establecerá ley marcial a través del mundo entero para enfrentar la escasez y los disturbios en la población. Todos estos eventos cobrarán decenas de millones de vidas, en particular la plaga. ¿Cómo prepararse? Jesús, el Cristo, el único Hijo de Dios, es su única esperanza. No busque seguridad en ninguna otra persona, viva o muerta, por más que usted crea que esa otra persona sea santa o divina. No encontrará salvación, seguridad ni protección orando o aferrándose a alguien o a algo que no sea Jesucristo. No la encontrará y peligrará su alma, su vida y la de sus seres queridos. Solo hay un camino a la salvación,
Jesucristo. No hay otros intercesores ni mediadores ante el Padre. No se arriesgue ni juegue con esto. Estamos hablando de su vida y su alma. Entiéndalo. No debe haber temor en su corazón si está atado en su alma al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Los detalles de cómo va a ser la onda expansiva en su área, o cuánto afectará la onda de choque, o si la plaga llegará a su área, o cuánto daño causará el terremoto donde usted vive, o cómo entrará la ola, o la altura del tsunami, o a qué hora va a pasar en su país, etc., son detalles irrelevantes y sin importancia si usted está entregado a Jehová en su corazón y su conducta. Él prometió protección para aquellos que creen en su mensaje y buscan su salvación y protección. El Espíritu Santo le dará instrucciones sobre qué hacer si usted está aferrado a Cristo. Es importante preguntar al Espíritu Santo qué planes tiene para usted y sus seres queridos antes y durante este evento. No se mueva del lugar donde vive a menos que el Espíritu Santo lo indique. Habrá protección donde quiera que usted esté, si está usted atado espiritualmente al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora del juicio que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Reconcíliese con Dios, corriendo a los pies de Cristo, no por miedo, sino por la salvación de su alma primero, y luego para encontrar misericordia para su vida y la de sus seres queridos en este juicio. Hay ángeles alrededor de nuestros hogares. Innumerables ángeles ya están en la tierra. El Señor sabe que su pueblo necesita fiel refugio. Es el compromiso del cielo. Dios se encargará de nosotros y de nuestras familias si estamos entregados a Cristo. Es su promesa. Le digo a la Iglesia del Señor en Puerto Rico y otros lugares, en nombre de Jehová, que no vamos a correr hasta y a menos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos diga cuándo partir de nuestros hogares. Las instrucciones para cada persona serán diferentes y llegarán en diferentes momentos. Debemos tener la valentía y la confianza en Él, sin perder la fe. No actúen sobre la carne y abruptamente. Esperen las instrucciones del Señor. Si las autoridades les piden evacuar su área, hágalo. El Señor puede utilizar a las autoridades para protegerle. La preparación primordial es espiritual. Venga a Jesucristo en arrepentimiento y entregue su vida a Él completamente. Es su único medio de salvación y protección, el Señor Jesucristo. Perdonen, abandonen el pecado y la doble vida. Busquen la santidad. Usted es responsable de orar al Señor por protección. Ore por sus vecinos y familiares, para que también estén protegidos. Unjan sus casas con aceite. No hay un aceite específico o procedimiento para ungir tu casa. Es un asunto de tu corazón. El aceite es un signo externo de un cambio interno, de que usted nuevamente está dedicando su vida a servir, creer y agradar a Cristo, y que está dedicando a Él todas sus posesiones y todo lo que usted es y posee. Puede utilizar aceite puro de oliva del supermercado o tienda de alimentos de salud, y ore sobre el aceite. Puede leer un pasaje de la Biblia como el Salmo 91, y luego ponga el aceite alrededor. Señores, la iglesia es algo grande. Ese es el mandato de la iglesia. Con relación al tema del calentamiento del planeta, ese es el enfoque que ellos hacen sobre el tema del calentamiento global en el continente.
es un compromiso de todos, es una realidad del continente. Vamos a colocar el próximo video para luego cumplir con una pausa. Vamos con el otro video y luego una pausa. Decenas de científicos de 40 países redactaron un informe de 400 páginas que las Naciones Unidas dieron a conocer en estos días y en donde advierten de los efectos irreversibles sobre la gente, sobre el planeta, del cambio climático provocado por la actividad humana. Piden medidas urgentes. Vemos un informe. Un informe realizado por expertos de la ONU sobre cambio climático insta a los líderes del mundo a tomar medidas drásticas y urgentes para contener el calentamiento global en pos de evitar daños irreversibles en el medio ambiente y en la calidad de la vida humana. En las 400 páginas del documento realizado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, 91 científicos de 40 países detallan el impacto que ya afronta el planeta por las emanaciones de gases efecto invernadero, que podrían aumentar si las temperaturas suben 1,5 grados centígrados más en los próximos 12 años con respecto a los niveles preindustriales. Olas de calor, inundaciones, sequías extremas, incendios forestales, extinción de los arrecifes de coral y de especies animales, escasez de alimentos para cientos de millones de personas, serían apenas algunos de sus posibles efectos. Para evitarlos, según los especialistas, se necesitan cambios rápidos de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluidos la gestión de las ciudades, la energía, la agricultura, el transporte y la industria. En los hechos, según el relevamiento presentado en Incheon, Corea del Sur, vamos camino a un aumento de 3 grados centígrados, muy por encima del máximo de 2 grados centígrados, contemplado por el Acuerdo de París, firmado en 2016 por 175 países, compromiso que establecía además redoblar esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Una moción incluida por la presión de los países más expuestos al calentamiento, como las pequeñas islas del Pacífico. Si se quiere cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, se requiere para 2030 una disminución del 45% de las emisiones de dióxido de carbono respecto al nivel de 2010 y para 2050 la desaparición total de esas emisiones, en su mayoría procedentes de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Una posibilidad por ahora inviable. El panel intergubernamental de expertos de la ONU señala que esta diferencia de solo medio grado tendrá consecuencias devastadoras en el ser humano, afectando la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico. El informe, que será utilizado como base en las discusiones de la 24ª Cumbre del Clima que se desarrollará en Polonia en diciembre próximo, pone el acento en la responsabilidad de los Estados miembros de la Convención Marco, incluidos Estados Unidos, quien se retiró de los acuerdos de París por decisión de Donald Trump, y China, los dos mayores emisores de gases efecto invernadero. Cuando esto empezó, en realidad, cuando esto empezó a ser visto por el periodismo, empezó a ser visto desde el lado científico. Los suplementos de ciencia que aparecían entonces en los años 90, más o menos por ahí, se ocupaban de estos temas. La política parecía que quedaba afuera. Hoy ya no es así. No, ¿sabes qué? Me hace acordar a una nota que publicó hace un tiempo Thomas Friedman, columnista destacado de New York Times,
Cuando ocurrió una de las últimas masacres que rutinariamente sucede en Estados Unidos, de una persona que se levanta chiflada y mata a 30 pibes en un colegio, digamos, cosa que pasa cada tanto en Estados Unidos. Y ahí Friedman decía, miren, ya no hay que buscar muchas explicaciones, no sé qué. Es un tema político. Hay un lobby, que es la Asociación del Rifle, que frena la posibilidad de que se prohíba la venta de armas, entonces sucede esto. Con el cambio climático pasa lo mismo. En algún momento, cuando vos, como vos decías, Inde, bien al principio, se discutía, ¿hay efecto, no hay efecto? ¿Qué pasa? ¿Es verdad, no es verdad? Ya está recontraprobado desde cualquier punto de vista que hay un efecto negativo sobre el ambiente, sobre la economía, que eso perjudica más a los países más pobres que los países más ricos. El presidente de Estados Unidos no piensa eso. El tema ya es otra cosa, es un tema de plata, de poder y de política. Entonces la discusión ya entra en otro. Estos informes de Naciones Unidas sirven porque ratifican algo que ya todos sabemos, que es que el cambio climático existe y que es un problema. Ahora, la solución ya no pasa por discutir científicamente qué se hace. Pasa, bueno, cuáles son las medidas que puede tomar la política desde el poder para mejorar esta situación o para morigerar esta situación. ¿Y qué pasa en términos económicos? En términos económicos, solo el desborde de los ríos en los próximos 20 años provocaría una caída del 17% de la economía mundial. ¿Y el alerta de dónde viene? De las empresas aseguradoras. La mayor empresa aseguradora de Alemania dice, no podemos asegurar más por tormentas, por tsunamis, por cuanto fenómeno climático ocurra, porque no se puede pagar, porque es impagable. Hay un dato científico, pero que tiene que ver con el sentido común. Cuando llueve, hoy llueve más. Y esa lluvia, que es torrencial en muchos casos, 220 litros por hora en España, por ejemplo, esta misma semana, o Michael en Estados Unidos, que ha provocado muertes, 12 muertos en España, y así sucesivamente. De repente nos enteramos de una luz en Uganda, que por supuesto no está registrado, no está en el radar, pero semanalmente ocurren estos fenómenos que, por supuesto, primero causan muertes y segundo causan tragedias y tercero influyen muchísimo en la economía. Sí, o cosas lindas como te dicen de pronto en Europa que dicen, este año tuvimos un verano de 6 meses. No está tan bueno que tengan un verano de 6 meses. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Estamos peinando el país a través del telecable.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Qué grande ha sido el progreso que ha tenido la República Dominicana en los últimos 15 o 20 años. Cuando pasamos revista a la gestión de los gobiernos que hemos tenido, después de la desaparición física de Balaguer, que construyó grandes presas, muchos apartamentos en todo el país, grandes carreteras y planes con grandes reformas agrarias. Al asumir el Partido de la Liberación Dominicana el poder, conocimos los grandes elevados, las grandes avenidas, el sistema automatizado del sector público, el sistema automatizado del sector privado, la automatización de los peajes y todo un sistema de controles internos para contrarrestar lo que es la evasión fiscal. Sin embargo, la continuación de las grandes obras del Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno, hemos construido los grandes teleféricos, las grandes avenidas en todo el territorio, la comunicación del país en todo el territorio nacional. La visita sorpresa, o sea, la llegada del gobierno hacia los campesinos, dotando a campesinos de su título de propiedad para crédito, para así tener crédito, eso señala obras básicas, fundamentales, para que el país mida su desarrollo. Ahora, ¿cuál es el compromiso de los gobiernos nuestros con el futuro? El gobierno, sobremanera, tiene que, con la división territorial, tratar de que los alcaldes que tomen la dirección de los ayuntamientos tengan su cabeza amueblada y no vayan allí a buscar comisión. Y pongan su cabeza pensando en las realizaciones que hay que ejecutar. Valga la redundancia. Entonces, con la división territorial necesitamos la división municipal, el ordenamiento municipal. Con el ordenamiento del territorio, a nivel de su conjunto, necesitamos el ordenamiento del municipio. ¿Y qué se consigna dentro del ordenamiento municipal? Que los que aspiran a ser alcalde y que los que aspiran a ser regidor se den cuenta que en su área de trabajo, en el municipio que hay un alcalde, hay que delindar los barrios. Hay que establecer dónde nace un barrio y dónde muere ese barrio. Y establecer la historia de ese barrio y establecer los negocios que hay en ese barrio para que el país camine y tengamos un resumen estadístico, un reporte estadístico de lo que tenemos en cada barrio. E identificar la historia de los barrios. El ordenamiento de la basura a través de un sistema hidráulico, un sistema soterrado que permita que la basura no esté en la intemperie. No con tanques ordenados en tal sitio, no. Soterrado, esos tanques deben estar soterrados. Y cuando el camión venga, en una determinada de la noche, no que la población saque la basura a una determinada hora, no. Que se establezca una política clara de que los camiones deben pasar a una hora determinada de la noche y a través de un sistema, ellos saben que la basura está ubicada en ese lugar. No la población adaptarse
al horario del municipal, es que es el municipio que tiene que adecuarse a la hora de la población. Con esto terminamos nuestro programa y vamos a pasar para educación vial y para una cultura vial, los dos videos sobre el tema de la ley 6317, que es una ley que hace tiempo que la dirección de Intran debió de posar un anuncio en este programa, porque todos los domingos hacemos lo que ellos no hacen, hablar sobre educación vial para una cultura vial. Vamos con el spot. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito y Ciudadanía. Un solo equipo. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurren, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá.